Bueno, por ahí no leyeron el título de la charla, pero la idea es no darle la receta, solamente algunos ingredientes, así que no hace falta que tomen nota, porque no hay una receta para crear un proyecto Web3. Solamente algunas cosas que a mí me hubiese gustado que alguien me cuente cuando empecé con todo esto el año pasado. Bueno, seguramente ustedes tienen alguna idea, algún proyecto, algún plan. Bueno, como ya saben, la realidad nunca es como uno le hubiese gustado. En mi caso personal, bueno, estoy hace más de 20 años haciendo cosas, ya pasé por varias de estas crisis. Argentina 2001 era bastante más joven que ahora, pero también la viví de cerca. La crisis del 2008 con los bancos en Estados Unidos cayéndose. Y bueno, esta última de COVID crash, que en realidad fue por el que la vimos también algunos más de cerca. Y bueno, en cada crisis uno aprende algo. Y bueno, yo empecé estudiando economía, trabajé bastante en el Banco Central, trabajé en finanzas y después hice 2 startups y el segundo lo vendí, así que me quedó un tiempito como para descansar y ponerme el año pasado a lanzar un proyecto Web3. Así que la idea de esta charla es compartirle mi experiencia y bueno, que les pueda servir a ustedes también. Bueno, voy a empezar por algo que ya supongo que todos los que están acá ya lo saben, pero siempre es bueno volverlo a decir. Creo que estamos ante la mayor oportunidad posiblemente de esta era, que es básicamente cripto. ¿Por qué es la mayor oportunidad? Porque hay una nueva manera en la cual podemos guardar el valor. Antes, en la primera charla del día, se habló de la partida doble y del oro. Bueno, hoy ya sabemos cómo funciona, está todo por hacerse. Entonces, el primer tema para charlar con ustedes hoy es cómo detectamos la idea. O sea, hay una oportunidad gigante que es cripto, pero bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo empezamos? Bueno, algunos conocerán este GIF. Hay que tener cuidado con lo que uno hace. Entonces, ¿cómo detectamos dónde empezar a hacer algo? Entonces, la primera cosa que les comparto es, bueno, ¿qué se puede hacer en cripto, no? Entonces, en cripto uno tiene como 2 tipos ya lo habrán escuchado, NFTs, que son activos no fungibles, y tokens, que son fungibles. Fungible es una palabra que se usa mucho en economía, básicamente que se pueden unir, que un dólar con otro dólar dan $2, en cambio si yo agarro un cuadro, lo uno con otro cuadro, bueno, cada cuadro es diferente, no lo puedo unir. Y en cripto el paralelismo es que, bueno, las monedas, los tokens, se pueden unir y los NFTs, que son un caso de uso, un tipo de smart contract, bueno, en principio no se pueden unir tanto. Habrán visto los dibujitos, los monos, todo esto, es un ejemplo nomás. Pero la tecnología es muy, muy potente. Pero bueno, entendiendo esta idea de fungible y no fungible, es una primera categorización de todo lo que se puede hacer. Otro tema que no se habla mucho y que, bueno, lo aprendí un poco a la fuerza, es que hacer un protocolo de DeFi no es lo mismo que hacer un producto. Acá citamos a Steve Jobs, siempre es bueno citar a Steve Jobs, pero básicamente lo que él dice es, hay una tecnología nueva, todos empezamos a hacer cosas, pero en realidad nos estamos olvidando de cuál es el problema que queremos resolver. O sea, ¿cómo vamos a hacer para que un consumidor, un usuario, tenga una mejor experiencia que antes? Entonces, empezamos con la tecnología y después vemos cómo podemos aplicarla, cómo llegamos al usuario, cuando en realidad quizá lo que tenemos que hacer es al revés, ¿no? Pensar qué problemas tenemos nosotros como usuarios y en base a eso, cómo podemos usar la tecnología para resolver esos problemas. Bueno, el principal problema que por lo menos vi yo en el 2001, en el 2001 y seguramente lo vamos viendo cada un par de años, es el famoso Not Your Keys, Not Your Coins. Si ustedes ponen plata en un lugar y bueno, ese lugar le custodia el dinero, puede pasar de que no se lo quieran devolver y bueno, la gente se enoja mucho y esto es una foto de Argentina de la crisis del 2001. Entonces, DeFi, que es finanzas descentralizadas, es como el primer gran tema donde uno quiere hacer algo porque dice, bueno, no me gustan los bancos, son malos, se quedan con mi plata, hagamos un protocolo de DeFi para que de alguna manera cambiar el status quo y bueno, acá hay un pequeño meme. Pero si miramos bien, hay un montón de cosas para hacer dentro de esta primera categoría de tokens que son fungibles, que hablábamos antes, que es la categoría de DeFi, que es la categoría de finanzas descentralizadas, que es la categoría más obvia para empezar a hacer algo porque tiene que ver con el dinero. Entonces lo que ven en este gráfico es que todo esto son distintas empresas que hacen cosas en distintas categorías, creación de dinero, bancos, bancos de inversión, brokerage, seguros, pagos, asset management. Todas estas empresas ya existen hace muchos años y son
quizá monopólicas en lo que hacen, y a partir de que se genera una nueva tecnología, empiezan a salir, de alguna manera, las empresas descentralizadas que tratan de resolver el problema desde otro lugar, y son todas las que ven ahí con los loguitos de los tokens. Entonces, me parece que DeFi es como un ejemplo perfecto de cómo empezar a trabajar con esta tecnología, y acá pueden ver un montón de casos de uso y distintas empresas que replicaron de alguna manera, pero con una solución descentralizada, por ejemplo, las monedas estables, que son las que ven arriba. Ahora bien, también tenemos activos digitales no fungibles, que son esos NFTs que tanto habrán visto los monitos, pero en realidad eso lo que te dice es que es algo que no se puede mezclar con otra cosa, no necesariamente tiene que ser un JPG de un monito, puede ser otras cosas. Lo que están viendo ahí son un poco algunos números. Lo que dice take rate es que, por ejemplo, si ustedes tienen una aplicación en el Apple Store, Apple se queda con el 30% del revenue que genera esa aplicación. Si ustedes ponen contenido en Twitter, en Facebook, en Instagram, bueno, no se quedan con nada, con lo cual las plataformas se quedan con el 100%, el take rate es 100%. Si ustedes generan contenido para YouTube, bueno, Google se queda con el 45%. Si ustedes mintean y venden un NFT en OpenSea, bueno, ahí ya el take rate es 2,5%. O sea, ya ven, en un OpenSea es un exchange, es un lugar donde se puede comprar y vender NFTs. Entonces ya el take rate, o sea, lo que se queda en la plataforma es muy poquitito, y el otro, el porcentaje más grande, se lo queda el que genera ese contenido. Entonces, si uno empieza a ver categorías, por ejemplo, música, video, lo que ven acá es una estimación de cuánto revenue podrían generar por año los creadores de contenido, por ejemplo, en Spotify. Son 7.000 millones de dólares que hoy en día no le llegan a los artistas y le podrían llegar si de alguna manera logramos hacer una plataforma que desintermedie a, en este caso, Spotify y a las empresas que hacen todas las cuestiones para que le llegue hasta el artista. Y estos 7.000 millones de dólares le podrían llegar a estos 11 millones de artistas de una manera casi directa. Y esta tecnología ya está disponible, entonces es un caso de uso muy interesante. Ahora también tenemos otra categoría que son los activos no digitales fungibles o real world assets, que también habrán escuchado, que básicamente es cómo agarramos algo del mundo real, por ejemplo una casa, un auto, un cuadro, lo que sea físico, y lo digitalizamos para después poder llevarlo a la blockchain y poder venderlo. Entonces, por ejemplo, MakerDAO, que es un protocolo que tiene una moneda estable que se llama DAI, para respaldar ese DAI, ellos tienen como reserva USDC, que es una moneda que está respaldada por $1 en una cuenta bancaria. Como ahora las tasas de interés empezaron a subir en todo el mundo, decidieron comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos. Hicieron una compra de 500 millones de dólares de bonos del Tesoro de Estados Unidos para respaldar una moneda que está en cripto, pero lo respalda ahora un bono del Tesoro de Estados Unidos que está en una cuenta bancaria. Entonces, ¿cómo hacemos para vincular los dos mundos? Y esto es esta categoría que se llama Real World Assets. Y esta página que está acá les puede mostrar que hay un montón de cosas. Por ejemplo, pueden agarrar un montón de casas, las pueden empaquetar en un fideicomiso y ese fideicomiso emite un título y ese título se tokeniza y de alguna manera podemos después venderlo como un token fungible en pedacitos chiquititos a mucha gente que quiere. Por ejemplo, si ustedes quieren invertir en real estate, pueden decir, bueno, vamos a hacer un proyecto y vamos a comprar 100 casas en Bogotá. Entonces compramos las 100 casas, hacemos un documento financiero que agrupa las 100 casas, los 100 títulos de propiedad, y ese título lo tokenizamos. Agarramos un escribano y le decimos, bueno, este título ahora va a estar representado por este smart contract. Todo eso queda, digamos, documentado, y después lo que hacemos, vendemos participaciones de ese smart contract como si fuese un token. Y eso se puede comprar y vender muy fácilmente, cualquiera lo puede hacer. Entonces, de alguna manera, esas casas después pueden generar un revenue porque están alquiladas, y eso se puede distribuir ante todos los que tienen el token. Entonces, este es un ejemplo nomás de todo lo que se podría hacer si logramos vincular los activos reales con cripto. Todo esto está, como se dice, en pañales. Todavía no vimos nada. Hay un tema regulatorio, como se habló recién, pero hay un montón de casos de uso que hacen que esto realmente le mejore la vida al consumidor final, a las personas que quieren invertir en real estate, que hoy les sería muy difícil poder entrar a un producto financiero complejo. Sería tan fácil como comprar un token, que ese token vaya recibiendo cada 14 segundos su renta de los alquileres, por ejemplo. Bueno, también habrán escuchado en algunas otras salas el tema de las DAOs, ¿no? Dicen, ¿qué son las DAOs? ¿Para qué sirven? Yo creo que la manera más fácil de verlo es que es una manera de organizar los activos. O sea, les hablé de tokens fungibles, tokens no fungibles, distintos tipos de contratos. Pero ¿cómo hacemos para que, si somos todos partes de esa compra de esos activos, nos organizamos? Entonces, acá lo que ven son estas DAOs, donde hay un montón de DAOs. Hay DAOs que están haciendo cosas de media, cosas de
sistemas operativos, de inversión, de grants que dan becas. También tenemos protocolos DeFi que tienen su propia DAO para poder organizarse. Los mismos usuarios del protocolo, por usarlo, reciben tokens. Con esos tokens pueden votar y pueden decidir qué tiene que hacer el protocolo con esa votación. Entonces, todo el tema DAO, esto lo ven bastante lleno, pero en realidad no es nada, porque imagínense la cantidad de empresas que hay en el mundo y estas son la cantidad de DAOs más o menos relevantes, con lo cual esto se tiene que completar un montón más y hay un montón de oportunidades para armar nuevo tipo de empresas y de alguna manera las personas con los tokens voten como si fuesen accionistas de empresas que cotizan en bolsa, digamos. Pero la ventaja de esto es que se puede hacer muy fácil, muy rápido. Les doy un ejemplo casi trivial. Con un grupo de amigos dijimos, bueno, hagamos una DAO para comprar Ether, ¿no? Porque nos parece que es un buen negocio. Entonces hicimos un grupo de Telegram donde las que querían participar decían, bueno, yo quiero participar. Todos tenían que decir, bueno, pongo un Ether. Entonces los que entraban al grupo de Telegram decían, bueno, yo pongo un Ether. Creamos un smart contract que se llama Multisig, que es una cuenta donde hay muchos firmantes y tiene una dirección, tiene una wallet. Entonces lo único que había que hacer era entrar al grupo de Telegram si querías participar y enviar un Ether a esta dirección que es una multisig. Y de esa manera, de alguna manera media básica, hicimos una especie de DAO en un pocos minutos con mis amigos con un grupo de Telegram. Esto es un poco más avanzado, hay votaciones, hay un montón de mecanismos. Lo que les quiero decir es que hoy en día es tan fácil como con un grupo de Telegram y una cuenta multisig, uno puede armar una DAO, por ejemplo, para invertir en proyectos, donde uno se pone de acuerdo en un grupo de Telegram y después dice, bueno, los que quieran participar, manden tantos ETH a esta multisig. Después los firmantes de la multisig se tienen que poner de acuerdo para que el dinero salga de la multisig y vaya a un proyecto. El problema de esto es que no escala. Si de repente hay 5.000 personas en el grupo de Telegram, bueno, necesitamos usar alguna tecnología que nos permita organizarnos un poquito más y todas estas DAOs usan algún tipo de sistema para manejar las votaciones, etc. Bueno, todo muy lindo, pero todos necesitamos plata, ¿no? Porque si no, no llegamos a fin de mes, no podemos venir acá, no podemos comprarnos ropa. Entonces, la primera parte es cómo detectar oportunidades, qué distintos activos hay, qué oportunidades hay, pero eso se lo dejo acá a cada uno de ustedes que piense qué tema le interesa, qué problemas tiene ahí. Sí que no hay receta, ahí lo único que hay es la capacidad de encontrar un problema que uno tenga y eventualmente más personas tengan y a partir de ahí buscar una solución con una tecnología nueva. No enamorarse tanto de la solución, sino enamorarse más del problema. Estoy seguro que cada uno de ustedes tiene varias ideas. Bueno, pero para hacer algo en blockchain es complicado, hay que conseguir programadores, hay que conseguir bastantes personas que nos ayuden y eso lleva plata. Podemos pedirle a nuestros familiares que nos den plata, pero al final del día tenemos que eventualmente ir a buscar plata al mercado y también es una manera de validar nuestra idea. Si nuestra idea es buena, en principio deberíamos poder levantar capital. Si la idea no es tan buena, quizá el hecho de que los inversores nos digan que no nos haga replantear la idea. Entonces, el primer tema es cómo presentamos la idea, ¿no? Porque yo puedo tener una idea, pero te la cuento y vos me decís, bueno, muy lindo, pero la verdad no lo entiendo, o bueno, mandame un Excel. Entonces, esto es solamente una especie de simplificación. Imagínense que acá hay una chica que ya está bostezando, así que voy más rápido. Les tengo que contar en 12 slides, 12 nomás, y si pueden que sean 10, todo el negocio de qué se trata, ¿está bien? Supongamos que queremos hacer una DAO, que queremos hacer un protocolo, que queremos hacer cualquier cosa relacionada a blockchain, al final del día le voy a tener que explicar al que le voy a pedir la plata una serie de cosas. Le tengo que explicar, bueno, primero, de qué se trata, lo más importante, ¿no? ¿Quién es el equipo? Porque al final del día el equipo al principio es lo más importante, lo único que hay es equipo, hay humanos con ideas y capacidad de ejecución. Entonces, contame quién es el equipo, contame cuál es el problema, cuál es la oportunidad, contame qué tan grande es el mercado. Si vos me decís, vamos a hacer una DAO para resolver un problema en una pequeña localidad de Colombia, bueno, por ahí está bueno, pero el mercado es muy chiquito. En cambio, si yo te digo, tengo una idea que quiero resolver un problema global que afecta a 3.000 millones de personas, bueno, el mercado es suficientemente grande como para que muchos inversores se puedan interesar. Entonces, muy importante entender el mercado. Quizá el mercado hoy es muy chiquitito, pero ustedes pueden explicar cómo ese mercado eventualmente va a ser gigante. Bueno, punto 5, ¿cuál es la solución? ¿No? Todo muy lindo, el problema, el mercado, pero contame cómo vas a hacer tu solución. Si tenés algo de tracción o no a hoy, esto es difícil en cripto porque hay que generar el smart contract, hay que hacer un montón de cosas, con lo cual es difícil generar tracción antes que el protocolo exista de verdad, más por un tema de seguridad, etc. Entonces, esta parte de la tracción es complicada, pero se pueden hacer algunas pruebas con usuarios o se pueden hacer algunas cosas también ahí. Bueno, si tienen algo para mostrar, siempre muchos dicen, bueno, el producto empieza siendo un Figma, empieza siendo una imagen que se mueve, que hace algo. Bueno, muestren algo del producto.
¿Quiénes son los competidores? Muchas veces uno dice, no, acá estoy solo, no compite nadie. Y el hecho de que no compita nadie, quizás es porque no es buen negocio tampoco. Entonces, siempre hay alguien que está compitiendo con ustedes, traten de detectar quién es y contárselo al inversor. Los unit economics quiere decir, bueno, supongamos que este negocio funciona, que les va bárbaro, ¿cómo van a ganar plata? ¿Le van a cobrar al que compra, al que vende? ¿Dónde va a ir el modelo de negocio? Bueno, ¿y cómo van a hacer para que la gente use esto? Si es por ejemplo, un marketplace, necesita que haya oferta, demanda, ¿cómo van a dar a conocer su producto? Y bueno, ya al final queremos levantar tanto capital y estamos dispuestos a dar tanto porcentaje de los tokens, tanto porcentaje del equity, o lo que sea que vayan a dar a cambio. Entonces, es muy importante presentar bien el proyecto. A veces pasa que el inversor dice, no, mandame un one-pager. Un one-pager es todo esto que les conté en una sola hoja. O sea, es mucho más complicado. Entonces, empiecen por acá, y una vez que lo tengan estas dos slides, hagan el ejercicio de que todo esto entre en una sola hoja. Cuando entra en una sola hoja, los va a obligar a ser eficientes. O sea, realmente en esa hoja tienen que poner lo que realmente es relevante y todo el resto quedará para los dos slides con más información. Si quieren ir un poco más allá, hagan el ejercicio de lo que se llama elevator pitch. Elevator pitch, ¿saben lo que es? Se encuentran acá con Vitalik en el ascensor y les quieren contar su idea. Vitalik no les va a dar mucho tiempo, por ahí no les dé 0, pero bueno, si les da 10, 15, 30 segundos, le tienen que tratar de contar la idea y que lo pueda entender. Entonces, hay muchas veces lo que se hace son como analogías, cosas así, para que la otra persona rápidamente entienda de lo que están hablando. Así que bueno, dos slides sería como lo que hay que hacer, one pager y después el elevator pitch, que es contarlo en muy pocos segundos y que se entienda fácilmente. Supongamos que hacen todo este trabajo, que convencen a los inversores, ya sean inversores profesionales o amigos o una DAO o lo que sea. Bueno, ¿cómo van a instrumentar la inversión? Si yo te doy dinero, te doy tokens, te doy pesos colombianos, dólares, lo que sea, ¿vos qué me vas a dar a cambio por esa inversión? Entonces, ahí de vuelta hay un montón de maneras de hacerlo. Yo les cuento 3 que son las más comunes. Más normal es decir, bueno, yo te voy a dar acciones de mi negocio. Lo que pasa acá no hay acciones porque en principio la idea es que sea descentralizado, que sea una DAO, por ejemplo. Entonces lo que se firman son unos documentos que se llaman SAFE o SAFT, que son Simple Agreement for Future Equity o Simple Agreement for Future Tokens, que básicamente es un documento de 10 páginas que dice, si sale todo bien, te llevas tantos tokens. Y si sale todo mal, bueno, pues charlamos, pero en principio no te llevas nada. Entonces, es un documento que lo pueden googlear y hay varios formatos, pero básicamente es un documento donde alguien les da plata y ustedes les dan un papel que dice qué pasa con esta inversión, cómo se va a repagar. Contablemente, este SAFE para la compañía al principio, para la DAO, es deuda. Hasta que ustedes no le dan el token o no le dan las acciones, ustedes tienen una deuda con esta persona. Y obviamente si el protocolo ya funciona y está en mainnet o está en alguna blockchain, le podrían dar tokens que ya tengan liquidez. O sea, ahí es más fácil porque bueno, ya se sabe cuánto vale cada token. Acá, digamos, depende del proyecto que hagan, depende de un montón de cosas, cómo les va a convenir instrumentarlo, y ahí sí que no hay receta, y ahí lo que les recomiendo es que hablen si pueden, con algún abogado, con alguien que pueda ayudar en esto, porque hay muchas maneras de hacerlo, estas son las más comunes y las más simples, pero traten de no ahorrar plata, ahorrar tiempo en esta etapa, porque si se equivocan acá, después van a tener un dolor de cabeza más adelante. Entonces, es muy importante armar la presentación, ir a buscar a los inversores, levantar el capital, no importa cuánto sea, pero después instrumentarlo de una manera que esté bien instrumentado y que funcione bien, tanto para ustedes como para los inversores. Si el inversor le dice, bueno, este es el instrumento que vamos a usar, no se desesperen y lo firmen, sino traten de entender cómo es el instrumento, si tiene sentido, si no tiene sentido, etc. Lo que está pasando ahora en Web3 es que hay muchos inversores o fondos de Venture Capital que ya venían invirtiendo en proyectos de Web2 o proyectos tecnológicos en general, y ahora aparece cripto, Web3, y dicen, bueno, nosotros también invertimos en Web3. Entonces, hay como una especie de inversores que son solamente Web3, que se llaman Web3 Native, o sea, como que nacieron con cripto, y hay otros inversores que no, que ya venían de invertir en tecnología y ahora también están invirtiendo en cripto. Entonces, es muy diferente las charlas que van a tener con estos tipos de inversores. Así que estudien bien quiénes son estos inversores que son nativos de Web3 y quiénes son los inversores que no son nativos de Web3. Porque si no son nativos, por ahí les van a preguntar qué es blockchain, qué es Ethereum. Contame todo tu proyecto y van a tener que dedicarle bastante tiempo a explicárselo. También se lo van a tener que explicar de una manera muy simple para que lo puedan entender. En cambio, si es un inversor que ya entiende bastante tecnología, que ya invirtió en Web3, le va a hacer preguntas que hasta quizá usted ni siquiera sepa la respuesta, con lo cual se van a tener que preparar de otra manera para la misma charla. Bueno, otra lección aprendida, la importancia del lead investor. Lead investor,
español sería el inversor principal, acá sería el pescado más grande. Ustedes tienen una idea, y lo que tienen que tratar de hacer es que el inversor más grande que ustedes puedan conseguir los apoye. Porque una vez que ese inversor invierte en la compañía de ustedes, todos los más chiquititos van a ver que este inversor, que es muy conocido, que tiene muy buena reputación, lo van a querer seguir. Como un efecto de FOMO, de manada, donde, se invirtió bueno, entonces el proyecto es bueno. Yo también quiero invertir. Entonces, no siempre se puede, pero si pueden de alguna manera lograr que un lead investor valide el proyecto de ustedes, una vez que lograron eso, todo el resto va a ser, entre comillas, mucho más fácil, porque ya están las condiciones, ya están los acuerdos, ya están los instrumentos de cómo van a levantar el capital. Entonces, es muy importante, primero, armar un listado de inversores y empezar a pensar de ese listado quiénes podrían ser lead investors de este proyecto. Ir a verlos. Mi recomendación es que primero vayan a ver al que menos le interesa. Seguramente la primera charla sale mal, se ponen nerviosos, nerviosas, y les hace una pregunta no sale la respuesta, la presentación no anda, se corta internet. Entonces, está bueno fallar al principio y aprender también de las preguntas que le hacen estos inversores para después mejorar en el segundo pitch, en el tercer pitch y dejar para el final el inversor que ustedes realmente quieren capturar. Porque ahí van a llegar mucho más cómodos y ya con algunas preguntas, la respuesta a algunas preguntas que seguramente les va a hacer. Así que bueno, traten un poco de pensarlo así. El tamaño del inversor, si pueden capturar al inversor grande, al lead investor, después les va a ser mucho más fácil que los demás lo sigan. Y estos lead investors, lo que les estoy contando a ustedes, terminan generando algo raro, que es que los inversores más conocidos terminan invirtiendo en los mejores proyectos y estos mejores proyectos generan los mejores retornos. Entonces, los inversores juegan un juego que es asimétrico. Es como la ruleta. Si yo juego a la ruleta, pongo una ficha, supongamos que no existe el 0, pongo una ficha, sale todo bien, me llevo 36 veces lo que puse. ¿Está bien? Los inversores buscan un poco eso. Ponen una ficha, los inversores de capital de riesgo, ¿no? Si sale mal, bueno, salió mal, perdieron. Pero si sale bien, necesitan que salga muy bien. ¿Cuán bien necesitan que salga? Necesitan que repague todo el portfolio. O sea que con una inversión que les sale bien, de alguna manera más que compensan todo el resto de las inversiones que hicieron. Con lo cual, si ustedes van a ir con un proyecto, ustedes le dicen, bueno, si invertís acá, eventualmente quizá ganás 20%. A los tipos no les va a servir. Ellos necesitan proyectos que si salen bien, salgan muy bien. Si sale mal, bueno, así es la vida, salió mal. Sobre todo los inversores de capital de riesgo profesionales que tienen mandato de otros inversores, con lo cual tienen que invertir dinero de otros, y ellos terminan ganando una comisión para el retorno excedente. Si no gana plata, no se llevan nada. Necesitan generar estos retornos asimétricos. Lo que están viendo ahí es un cuadro de retornos de todas las inversiones que hubo durante el 2020 en Estados Unidos. La mayoría de las inversiones o no tuvo retorno o tuvo un retorno relativamente bajo para una cantidad de años. Una inversión lleva como de 5 y 10 años desde que invierten hasta que se van, lo cual la tasa de retorno es relativamente normal o baja para el riesgo que tienen. Y hay muy poquitos que tienen 100 veces de retorno, 50 veces de retorno. Hay muy pocos que logran eso. Pero justamente lo que tratan de hacer los inversores es decir, ¿este proyecto tiene alguna chance de generar este retorno asimétrico? No necesariamente la chance va a ser el 100%, obviamente la chance va a ser muy chiquita, quizás sea el 1%, pero tiene que estar ese 1%. Entonces, si ustedes van con un proyecto que ni siquiera tiene un 1% de chances de lograr esto, probablemente tampoco les interese. Eso no quiere decir que el proyecto de ustedes sea malo, no lo tengan que hacer, simplemente quiere decir que tienen que ir a buscar otro tipo de inversor que busque otro tipo de retorno. Me imagino que este cuadro ya lo vieron muchas veces. Tiene que ver con lo anterior. Los proyectos que salen bien, que generan estos retornos gigantes, estos emprendedores salen a la televisión, escriben libros y se creen mil. En realidad, parte de todo eso tiene que ver con el sesgo de la supervivencia. Tuvieron un poco de suerte. Esto es tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. Muchos aviones aterrizaban y tenían agujeros de bala, ¿no? Porque habían estado en la batalla y aterrizaban. Entonces, lo primero que pensaban es, lo que hay que hacer es que hay que proteger más donde están las balas. Hay que ponerle refuerzos, ponerle más aluminio, acero, lo que sea, para que no haya más perforaciones en esos lugares. Hasta que alguien bastante piola dijo, no, esto que estamos viendo lo estamos viendo al revés. Estos son los aviones que sí aterrizaron. Bien, estas heridas de bala no son tan graves porque igual el avión aterrizó. Ahora, donde no están los puntos rojos, que es donde está el piloto y donde están las turbinas, las hélices, si llega a pegar una bala ahí, el avión no está aterrizando hoy, ya no existe más el avión. ¿Bien? Entonces, hay que tener cuidado porque uno a veces ve los proyectos exitosos, los emprendedores exitosos, los inversores exitosos, y de ahí trata de armar una historia. Y por ahí lo que estamos viendo son a los que les fue bien, y no estamos viendo a todos los que estuvieron en la película. Solamente vemos a los que ganaron, a los que les fue bien. Entonces hay que tener cuidado a veces con eso.
Y esto tiene que ver con el slide anterior de los retornos asimétricos. O sea, solamente les va a ir muy bien a algunos y esos son los que después van a quedar como los exitosos. Pero tengan cuidado, no necesariamente porque a alguien le fue bien con un proyecto, ustedes tienen que copiarlo, porque por ahí cuando lo lanzó estaba la oportunidad y ahora ya no está más, por el motivo que sea. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Bueno, entonces hablamos de cómo presentar el proyecto, hablamos rápidamente, ¿no? De cómo levantar el capital, algunas ideas. Y bueno, un tema muy importante, ¿no? Supongamos que el proyecto está, levantaron el capital, ¿y ahora qué? ¿Cómo arman el equipo? Ustedes solos no van a poder hacer todo. Siquiera Elon Musk hace todo, tiene un equipo, no sé si alguien sabe, cuando él empezó con SpaceX, no lo conocía nadie al tipo, venía a hacer PayPal, pero nadie sabía quién es. El tipo le tuvo que pagar el salario adelantado a 10 ingenieros de 2 años. O sea, le pagó en efectivo 2 años de salario para que vayan a trabajar con él, porque nadie creía que él iba a poder hacer lo que quería hacer. Pero él sabía que si no armaba un equipo de primera, no iba a poder directamente hacer que el cohete funcione, porque él no sabía ni siquiera nada de cohetes. Entonces estoy trayendo este ejemplo porque hoy es día el emprendedor más exitoso, todo, pero cuando empezó, el gran tema es cómo armar el equipo. Bueno, él le pagó por adelantado el salario de 2 años a su equipo para que confíen en él. Le decía, mira, vos esto que estás haciendo en 2 meses lo vas a abandonar. Entonces, es muy complicado armar el equipo, más cuando son proyectos que requieren tecnología y cosas que no hay mucha gente que sepa cómo hacerlo. Entonces, ahí les voy a contar un poco cómo me parece que se puede hacer. Lo primero que pueden hacer es pensar en grande. Si ustedes tienen una idea muy difícil, muy grande, que parece muy ambiciosa, en el caso de Web 1 eran los fundadores de Google, después, bueno, nuestro amigo Mark Zuckerberg y ahora Vitalik. Al principio todas las ideas parecen malas ideas, porque si no ya alguien las hubiese hecho. Entonces, los chicos de Google querían bajarse a unas computadoras baratas toda la internet que había en ese momento. O sea, bajaron toda la internet y la indexaron. Parecía que era imposible, bueno, lo hicieron. Bueno, Mark Zuckerberg ya conocen la historia y bueno, y Vitalik, me imagino que también conocen la historia. Entonces, al principio parecen malas ideas, pero muy ambiciosas, ¿no? Si esto puede tener sentido. Y eso atrae mucho talento. O sea, si ustedes tienen una idea ambiciosa, por más que la empecemos a hacer de a poquito, con algo chiquito, el hecho de que la idea sea ambiciosa va a hacer que puedan, paradójicamente, más fácil atraer talento que si la idea no es tan ambiciosa. ¿Por qué? Porque el talento ya está haciendo algo. La gente que es talentosa no es que está en la casa mirando el techo, está trabajando en algo. Entonces se tiene que ir de lo que está haciendo para irse a trabajar con ustedes. Con lo cual, la historia que ustedes les tienen que contar los tiene que motivar, les tiene que parecer un desafío gigante y les tiene que dar ganas de dar el salto. ¿Qué hicimos nosotros para...? Bueno, no les conté lo que hago yo, pero después les cuento al final. Tampoco es tan relevante. ¿Qué hicimos nosotros para buscar talento? Lo que hicimos fue hacer un challenge, hacer una prueba. Estábamos programadores Solidity, entonces entramos a GitHub, que es donde están todos los repositorios de código. Y en GitHub hicimos un challenge, que es una prueba, donde había que resolver un problema con Solidity. Y si lo resolvías bien, nos mandabas un mail con la URL de tu repo. Nosotros lo evaluábamos y si estaba bien, hacíamos la entrevista. Medio que esto lo hicimos el año pasado, con una prueba relativamente sencilla. Bueno, empezó a funcionar y de repente la gente se empezó a, lo que se llama forkear, empezó a copiar ese código para hacer el challenge y cuando lo forkeaba, GitHub toma la señal de que, che, alguien está forkeando este código, con lo cual el código es relevante. Y bueno, se empezó a generar una especie de efecto manada dentro de GitHub, donde el challenge empezó a generar más forks. Esos forks hace que si vos buscas, el año pasado buscabas Solidity Challenge en GitHub, estábamos primeros, porque la gente empezaba a forkear, se forkeó como 100 veces. Y además lo calificaba con 5 estrellitas porque le gustaba el desafío. Entonces, lo único que hicimos nosotros fue subir un challenge, darle un poco de publicidad en Twitter a ese challenge y que la gente empezó a hacer el challenge. Y en la medida que la gente empezó a hacer el challenge, se empezó a forkear el código en Solidity. Entonces, GitHub lo empezó a subir en su ranking de búsquedas. Y eventualmente, si hoy buscan en Google, desde Colombia o de Estados Unidos, prueben poner Solidity Challenge en Google y el nuestro está o primero o segundo o tercero en la primera página de Google. No hemos invertido un centavo para que Google nos ponga ahí. Y esto es un poco suerte, lo que les contaba al principio, que a veces hay que tener un poco de suerte, pero también esa suerte hay que aprovecharla. Entonces, a mí me hubiese encantado que el día 1 alguien me diga, che, lo que tenés que hacer es poner un challenge en Solidity y eso te va a ayudar a contratar gente, porque gran parte del equipo vino a través de este challenge, así que nos ayudó mucho. Entonces, si tienen que contratar gente o armar su equipo, piensen en este caso es un challenge para programadores de Solidity, pero puede ser para otra cosa. ¿Cómo pueden armar algo que a la gente le interese resolverlo, que eso genere que más gente lo quiera resolver y de alguna manera les manden la solución y ustedes evalúen a las personas? Les voy a dejar la presentación en Twitter para que la vean completa. Les conté, creo que lo más relevante, que es cómo levantar capital y cómo armar el equipo. El resto no hay mucho más, depende de cada uno.
Exactly es un protocolo que está en DeFi que les permite depositar dinero o pedir prestado a tasa variable y a tasa fija al mismo tiempo. Es como una especie de banco, pero no hay banqueros. Los que usan el protocolo de alguna manera reciben tokens, con lo cual son los dueños del protocolo. Así que bueno, está saliendo este mes a Mainnet, lo van a poder probar. Y bueno, me gustaría que lo puedan usar. Y el día de mañana que Exactly sea lo que está atrás del sistema financiero que estamos usando normalmente.